Hola, bienvenidos a este tutorial en el cual vamos a revisar cómo resolver ecuaciones diferenciales ordinarias en Python utilizando la librería de SymPy. SymPy es una librería de cálculo simbólico que nos va a permitir justamente realizar este tipo de operaciones. La función que nos va a permitir resolver ecuaciones diferenciales se llama desolve. La sintaxis más básica, más sencilla, es esa que vemos aquí en la pantalla. Desolve, y le pasamos dos argumentos. El primero, que es ec, es una expresión que contiene la ecuación diferencial como tal, una expresión que va a contener justamente eso, y f es la función con respecto a la cual vamos a resolver, es decir, la función solución que estamos buscando. Muy bien, aquí describimos que ec es una expresión de la clase equality, que es una clase de SymPy. Vamos a ver en el transcurso del video cómo definir una expresión de este tipo, o bien una expresión que se asume que está igualada a 0, y en ambos casos pues se considera que este argumento contiene la descripción de la ecuación diferencial ordinaria, tal y como lo mencionábamos. Muy bien, y f pues es, ya lo describíamos, la función con respecto a la cual estamos resolviendo la ecuación diferencial, y en general es un objeto de la clase function. Function también es una clase propia de SymPy. Vamos a ver cómo también definirla cuando hagamos los ejemplos. Ok, esa es la sintaxis entonces más elemental, por decirlo de alguna forma. La cuestión es simple: desolve, una expresión que contenga la ecuación diferencial, y de manera explícita indicarle con respecto a quién vamos a resolver o quién es la función solución que estamos buscando. Aquí entonces uno de las primeras cuestiones que tenemos que entender es la sintaxis que utilizamos para poder definir una expresión de una ecuación diferencial. Esa es como la parte no un poco más compleja, pero sí que requiere un poco más de entender un poco cuál es la notación con la que trabaja SymPy. Vamos a ver un ejemplito, cómo aplicar esa función de solve. Vamos a resolver esa ecuación diferencial de y en de x más 3 por x cuadrado por y es igual a 6 por x cuadrado. Recordar que una ecuación diferencial es al final una ecuación que contiene una función, las derivadas de esta función de primer orden, segundo orden, dependiendo del tipo o del orden de la ecuación diferencial, la variable independiente y términos que pueden ser constantes, es decir, una expresión de esa naturaleza. En este caso tenemos una ecuación diferencial de primer orden, tenemos acá una derivada de primer orden de y en de x. En este caso la función pues es y, es una función que depende de x. X es la variable independiente en este caso. Muy bien, vamos a hacer entonces eso. Vamos a definir primero la función, la variable independiente, y con ello vamos a formar esa expresión que tenemos ahí en la pantalla. Muy bien, lo primero que voy a hacer aquí es, bueno, aclarar un poco también. En mi caso estoy trabajando en Jupyter Jupyter, que es un notebook que nos proporciona Anaconda cuando instalamos Python utilizando esta distribución. Se puede instalar obviamente por aparte sin ningún problema, pero bueno, si instalamos la distribución Anaconda es un poco más sencillo. Este mismo código que voy a colocar aquí lo pueden ustedes utilizar en cualquier editor de Python y no debería haber mucho problema. El único cambio que puede haber es con respecto a la representación que tenemos en la salida. Ahí sí seguramente va a haber cambios. Si nosotros imprimimos, por ejemplo, los resultados en la consola, no se va a ver igual, obviamente, porque aquí en Jupyter
los resultados que nos dan las ecuaciones se renderizan de una manera bastante clara y muy que ayudan mucho, sobre todo en la parte matemática. Muy bien, vamos a empezar entonces a importar de SymPy, que es el módulo, la librería. Vamos a importar todo. Esa es la instrucción que estamos pasando. Y voy a mandar llamar una instrucción que es initPrinting para que las expresiones me las vaya colocando de una forma un poco más conveniente. Muy bien, voy a salir de aquí nada más para estar en la vista del notebook, que sea un poco más visible. Por ejemplo, tenemos acá el ejemplo que vamos a resolver, esta ecuación diferencial de y en dx más 3 por x cuadrada y igual a 6 por x cuadrada. Vamos entonces, ya importamos, recuerden, SymPy, le decimos from SymPy import todo y initPrinting únicamente para que nos imprima por ahí de una forma un poco más conveniente. Ahora voy a definir una variable simbólica que le voy a llamar x, que es justamente la variable independiente. Voy a definir ahora una y que va a ser ya no una variable simbólica, sino una función. Vean lo que pasa. Voy a poner, por ejemplo, aquí x. Vean, me renderiza esto de esta manera. Una x de esa manera. Voy a hacer un poco más grande para que se vea mejor. Si yo mando a llamar y, por ejemplo, me imprime también y. Si yo mando a llamar, por ejemplo, y de x, me imprime la función. Es decir, esta y es una función. Esa función yo la puedo escribir en términos de x, en términos de alguna otra variable simbólica. Por ejemplo, si yo definiera otra variable simbólica aquí, yo la puedo definir como una función y de t. Y también puedo. Ok, esta parte es importante porque depende mucho de acá cómo vamos a definir nuestra ecuación diferencial. En este caso estoy hablando de una función y que depende de x. Es decir, yo voy a formar mi ecuación diferencial utilizando como base esa función y de x. Muy bien. Ahora, la derivada de una función de este tipo, yo la expreso de la siguiente manera. Y de x, por ejemplo, punto diff. Y listo. Vean que cuando yo escribo eso, la expresión que resulta es la derivada de primer orden de la función y de x con respecto a la variable independiente, en este caso x. Y yo le puedo sumar otra expresión, por ejemplo, si le pusiera más x, vean que me forma justamente esa expresión x más dy en dx, que es justamente lo mismo que yo tengo aquí. Si yo quisiera, por ejemplo, que la derivada fuera una derivada no de primer orden, sino de segundo orden, pues simplemente tendría que poner acá, aquí es importante pasar de manera explícita con respecto a quién voy a derivar, y luego el orden de la derivada, por ejemplo, en este caso de segundo orden. Y vean, tengo derivada de segundo orden de la función y con respecto a x. Esa sería la forma de escribir entonces un término donde yo tuviera una ecuación diferencial, no sé, por ejemplo, de segundo orden. Tendría que utilizar un término de este tipo. Todo esto yo lo podría multiplicar por un valor constante sin ningún problema, o por algún otro simbólico sin ningún problema también. Por ejemplo, 3 por la segunda derivada de y con respecto a x. Lo escribiría de esa manera. Muy bien, es importante entonces entender esta parte. Bueno, en ese punto esperaríamos que tengan más o menos la noción de qué es una variable simbólica. Si no, pues igual, lo único que hacemos para definir una variable simbólica es utilizar esta función symbols. Con esa función definimos una variable simbólica. Una variable simbólica aquí en SymPy es una expresión que nos sirve para poder manipularla. Con una variable simbólica podemos formar cualquier tipo de ecuación, cualquier tipo de expresión algebraica que podemos trabajar con ella posteriormente para, no sé, manipularla algebraicamente, hacer una integral o una ecuación diferencial, como en este caso que estamos trabajando. Muy bien, entonces ya tenemos la descripción de cómo formamos una derivada, por ejemplo, en este caso, o una expresión de esta derivada que tenemos aquí en la ecuación diferencial. Vamos a escribir entonces esta ecuación. Comenzamos con y de x
x.diff, que es la derivada de y de x. Obviamente yo le puedo pasar también que aquí, que es con respecto a x, y no pasa nada. Automáticamente lo detecta porque está asumiendo que si es una función de x, al derivar pues estamos derivando con respecto a x, naturalmente. Por eso no hace falta pasárselo de forma explícita. Luego tenemos más 3 por x al cuadrado, y todo eso multiplicado por la función y de x. No hay que olvidar que esa es la función. No es una variable simbólica, es una función y de x. Esta que tenemos acá. Vemos cómo quedaría hasta ese momento nuestra expresión. Veríamos algo así. Concuerda con esto que tenemos acá. Y eso es igual a 6 por x cuadrado. Ok, ¿cómo formamos esta expresión de una igualdad? Recordarán ustedes que habíamos descrito que eso lo hacíamos con la clase equality. Para ello hay una expresión bastante simple, una clase bastante simple que es ec. Vamos a escribir ec, abrimos paréntesis. Y vamos a escribir, bueno, colocamos dentro todo lo que ya escribimos. Separamos aquí por una coma. Y el primer argumento que yo le paso a x sería el lado izquierdo de una igualdad o de una ecuación. Y lo que yo le paso después de la coma o como segundo argumento sería el lado derecho de la ecuación, es decir, en este caso 6 por x al cuadrado. Recuerden que en Python para poner un exponente pues ponemos un doble asterisco. Formamos nuestra expresión, vean. 3 por x cuadrada por y de x más la derivada de y con respecto a x es igual a 6 por x cuadrada. Y ya tenemos. Esto es todo como la parte más que requiere un poquito más de trabajo, por decirlo de alguna forma, formar esta expresión. Una vez tenemos eso, todo lo demás se reduce a simplemente utilizar la función de solve. Muy bien, vamos a guardar esto en una variable que le vamos a llamar ed. Y voy a resolver entonces con dsolve ed, coma. Recuerden la sintaxis que teníamos. Dsolve la ecuación y con respecto a quién vamos a resolver. En este caso voy a resolver con respecto a y de x. Con respecto a la función, recuerden. Ejecutamos. Esperamos un momentito y veamos que ya tenemos el resultado. Dsolve, primer argumento ed, segundo y de x, con respecto a quién voy a resolver. Y listo, y de x es igual a c1 por e a la menos x al cubo más 2. De manera bastante simple. Muy bien, por acá tengo un PDF donde se sacó esa ecuación diferencial, ese ejemplito, que es justamente este que tenemos acá. Y se supone que el resultado es este. 2 más c por e a la menos x al cubo. Básicamente lo mismo que tenemos justamente aquí. Exactamente lo mismo. Muy bien, dejamos entonces este ejemplito. Vamos ahora a proceder con otro ejemplo. Para revisar o seguir revisando los conceptos que ya habíamos descrito. Vamos a resolver ahora esa ecuación diferencial de segundo orden que tenemos ahí. Voy a volver otra vez al notebook y voy a empezar a escribir acá. Muy bien, si ustedes están trabajando en otra interfaz o en otro entorno, mejor dicho, obviamente si tienen un script por aparte por cada problemita que estamos resolviendo, ustedes tendrían que importar cada vez SymPy. En mi caso, como estoy trabajando aquí en el notebook de Jupyter, no es necesario que yo lo vuelva a importar, es decir, no es necesario que yo vuelva a hacer esto en esta otra celda que yo tengo aquí. Únicamente voy a escribir pues la definición de las funciones, formar la expresión y nada más. Si ustedes están escribiendo esto en un script por aparte, tienen que hacer necesariamente esto, lo de importar otra vez SymPy. Yo ya no lo voy a hacer aquí porque obviamente ya lo tengo aquí arriba. Si están trabajando en Jupyter o en Jupyter, no es necesario que lo hagan también, pues obviamente se supone que ya lo importamos aquí arriba. Vamos entonces a trabajar con esta ecuación diferencial, una ecuación diferencial de segundo orden, y tenemos entonces una función y
Asumimos que la variable independiente es también x. Voy a hacer lo mismo. X symbols x, es decir, defino la variable independiente, defino la función, en este caso es y, y luego voy a comenzar a formar mi expresión para esa ecuación diferencial. Por ejemplo, voy a escribir es 4 por y', es decir, 4 multiplicado por y de x, la derivada con respecto a x de segundo orden, es decir, esta expresión, más 12 por la derivada de y de x. Recuerden, esto es algo que revisamos al principio. Y luego esto más 9 por y de x. Tenemos ya la expresión completa. Y todo esto es igual a 0. Yo podría dejar simplemente así, ecuación diferencial es igual a toda esa expresión, y pasárselo como argumento a la función de solve, sin necesidad de que yo cree una expresión del tipo ec, como aquí hicimos. ¿Por qué? Porque yo puedo pasarle una expresión si asumimos que está igualada a 0. Es lo que decíamos acá, que se asume que está igualada a 0. Aquí no estaba igualada a 0, por eso lo que hicimos es formar una expresión de ese tipo. Acá podemos hacerlo de esta manera, o bien igual formar la expresión. En ambos casos da exactamente igual. Vamos a manejarlo igual con ec para homogeneizar. Ec, primer argumento, segundo argumento sería 0, pues es lo que va del lado derecho. Y me quedaría entonces mi ecuación diferencial así. Toda la expresión del lado izquierdo es igual a 0. Muy bien. Y me voy con desolve. Desolve la ecuación diferencial con respecto a y de x. Y listo, tengo mi solución para esa ecuación diferencial. Esa ecuación diferencial de segundo orden que tenemos ahí. Nuevamente aquí tengo un PDF de donde salió esa ecuación, que es justamente esta que ustedes observan aquí. Y la solución se supone que es esta. C1 por e a la menos 3x partido por 2 más C2 por x por e a la menos 3x partido por 2. Ok, vean, esta expresión así en principio pareciera diferir un poco de esta que tenemos acá. Básicamente son las mismas, únicamente difieren en la forma en que están escritas. Vean que aquí tenemos, por ejemplo, e, o la función exponencial, menos 3x partido por 2. Únicamente lo que se hizo acá sin pi automáticamente es el e a la menos 3x partido por 2 lo puso en la parte del denominador. Es decir, lo pasó debajo con un signo positivo. Básicamente es lo mismo, ustedes lo pueden observar. Aquí. C1 más C2 por x, que es los términos que están aquí, que son los mismos que están en la parte del numerador. Y todo eso dividido por e a la 3x partido por 2. Básicamente es lo mismo, nada más este término de e a la menos 3x partido por 2 lo puso en el denominador. Técnicamente pues son expresiones iguales. Muy bien. Tenemos ya entonces hasta este punto dos ejemplitos de cómo podemos resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, una de primer orden, una de segundo orden. Recordar y repasar un poquito. Definimos variable simbólica, definimos la función, formamos la expresión, aquí es donde hay que tener un poco más de cuidado, y mandamos a llamar la función de solve. Si ustedes están en un entorno que no sea los notebooks de Jupyter, ustedes pueden, bueno, naturalmente si ustedes mandan a llamar por ejemplo así de solve y todo lo demás, no les va a imprimir nada. En consola no le imprime esa parte. Ustedes pueden imprimir por ejemplo de la siguiente manera, con print, y en consola les daría justamente esto. Vean que obviamente no se ve tan conveniente, por decirlo de alguna forma, como se ve aquí, pero la solución sigue estando ahí. Nos dice que es una expresión y de x igual a c1 más c2 por x partido por todo esto. Es la misma expresión, nada más que pues descrita de otra manera.
o representada de otra manera. Se ve un poco menos conveniente. Hay otros truquitos como para en consola imprimirlos de forma un poco más bonita, por decirlo de alguna forma. En SymPy tiene esas opciones. Hay una opción que se llama Pretty Print. La pueden por ahí buscar y revisar, y pueden por ahí ver la forma en que ustedes pueden imprimir, por ejemplo, un resultado de una operación de este tipo. Y normalmente pues lo imprime un poco mejor, así que mejor que como lo estamos observando, por ejemplo, en este momento. Naturalmente, les repito, si ustedes están trabajando con el notebook de Jupyter, pues no hace falta hacer nada más, simplemente pues escribir esto. Muy bien, vamos a pasar ahora a otro apartado de este video, y vamos a abordar los problemas de valor inicial. Recuerden, un problema de valor inicial, una ecuación diferencial sujetas a ciertas condiciones iniciales. En ese punto seguimos utilizando TheSolve, nada más que hay que pasarle un argumento adicional. El argumento adicional se llama ICS, que es de Initial Conditions. Hay que tener un poquito de cuidado aquí, porque en este caso, a diferencia de los anteriores, que normalmente pasamos un argumento posicional, aquí pasamos algo que llamamos un argumento nombrado o un keyword argument, es decir, un argumento que tiene un nombre como tal, y lo debemos pasar de esta manera: ICS igual a un valor que le vamos a pasar. Es decir, siempre vamos a escribir esto, ICS igual, y aquí le vamos a pasar un diccionario. Ahorita vamos a ver qué forma va a tener este diccionario. Recuerden, un diccionario es una estructura que tiene Python de forma nativa. Muy bien, ese es el cuidado que hay que tener, porque si únicamente pasamos el diccionario sin escribir esto, nos va a mandar seguramente un error, porque no estamos pasando un argumento posicional. Vamos a trabajar con ese ejemplito. Ejemplo número 3. Hay que resolver ese problema de valor inicial. Y' más 3y es igual a 6t más 5. En el entendido de que y de 0 o y en 0 es igual a 3. Ok, identificamos rápidamente que aquí la función pues es y, pero la variable independiente, si ustedes notan, ahora ya no es x, sino que es pues una t. Muy bien, vamos entonces a ir a nuestro código. Vamos por acá. Voy a empezar a definir algunas. La variable, por ejemplo, que sería t igual a symbols t, y es igual a function y voy a comenzar a formar mi expresión que yo tengo aquí. Ok, antes de eso, por ahí algo que se me pasó. En este punto veíamos, por ejemplo, que debemos pasar ese CI, que es ese argumento nombrado que vamos a pasar. Y en ese caso, CI es un diccionario de la forma que tenemos ahí. F de x0, F1. Si ustedes no están familiarizados con los diccionarios, sería conveniente que sí buscaran información al respecto. Un diccionario es una estructura en la forma clave-valor, 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 separados por dos puntos y separados los elementos por comas, obviamente. Si ustedes buscan información por ahí en internet, hay multitud de información de cómo está conformado un diccionario. En nuestro caso lo vamos a utilizar justamente para pasar las condiciones iniciales. Por ejemplo, la idea general de las condiciones iniciales definidas en un diccionario para pasárselo a la función de solve es la estructura esta, es decir, una f de x0 donde x0 es el valor inicial de la variable independiente. Es decir, por ejemplo, si nosotros sabemos que en el tiempo 0 o en t igual a 0, asumiendo que t fuera el tiempo, en t igual a 0 tiene un determinado valor, aquí en x0 nosotros sustituiríamos justamente 0. Es decir, el valor de la variable independiente o el valor inicial de la variable independiente, que en la mayoría de los casos de problemas de este tipo pues va a ser 0. Y este valor que tenemos acá de f1 pues sería el valor que va a tener la función
para ese valor de la variable independiente. Muy bien, luego, dependiendo del orden de la ecuación diferencial, nosotros necesitamos ese mismo número de condiciones iniciales. Por ejemplo, si yo tengo una ecuación diferencial de primer orden, a mí me basta con tener una sola condición inicial, por ejemplo, esta que yo tengo aquí. Pero, si yo tengo una ecuación diferencial, por ejemplo, de segundo orden, yo tendría que colocarle adicionalmente pues otra condición inicial, donde esa otra condición inicial especifica el valor de la derivada de la función en ese valor inicial. En ese valor inicial obviamente estamos hablando para la variable independiente. Y lo definimos de esta forma. Muy bien, a lo mejor en principio puede parecer un poco enredoso, pero bueno, vamos a ver unos ejemplitos que esperemos clarifiquen un poco más esta cuestión. Vamos entonces ahora sí a continuar con nuestro problemita que teníamos ahí. Esa ecuación diferencial. Ya definimos acá variable simbólica, la función como tal. Y vamos a empezar a formar ahora nuestra ecuación diferencial. Y', que sería y de t, recuerden ahora ya no es y de x, es y de t, punto diff, recuerden que tendríamos algo así, más 3 por y de x, y de t, perdón, y todo eso es igual a 6t más 5. Para ello utilizo la función ec o la clase ec, coma, el segundo argumento sería todo lo que está del lado derecho, 6 por t más 5, y yo tendría una expresión así, 3 por y de t más la derivada de y con respecto a t. Recuerden, en este caso t es la variable independiente. Muy bien, guardo aquí mi ecuación diferencial. La guardo en ed. Esa ed no necesariamente tiene que llamar así, le pueden poner cualquier otro nombre, no pasa nada. Y vamos a definir acá las condiciones iniciales, un diccionario. El diccionario lo comenzamos a definir mediante unas llaves. Y como es una ecuación diferencial de primer orden, solo necesito una condición inicial, es decir, esta y de 0 igual a 3. Es decir, que en t igual a 0, el valor de y es justamente este que tenemos acá, 3. Recuerden que cuando resolvemos, por ejemplo, esta mano, pues implica por ahí justamente sustituir esos valores en la solución general que nosotros obtenemos o en la familia de soluciones que nosotros obtenemos, y a partir de ahí pues particularizamos esa solución justamente. Muy bien, tenemos entonces condición inicial y lo único que yo voy a hacer es y paréntesis 0 2 puntos 3. Si se dan cuenta, en este punto la expresión es muy parecida a esto que tenemos acá. Y en 0 es igual a 3, salvo que obviamente no utilizamos el signo igual, sino que utilizamos los dos puntos para asignar una estructura del tipo clave-valor. Nuevamente les repito, si no están familiarizados con los diccionarios, es conveniente a lo mejor que en este punto pues los puedan revisar si es una dificultad en este momento. Muy bien, tenemos entonces ya definido la ecuación diferencial, ya tenemos definida la condición inicial. Vamos ahora entonces simplemente a mandar a llamar la función de solve. Primer argumento ed, segundo argumento la función con respecto a la cual voy a resolver, que es y de t, y luego paso ICS. Recuerden, ese argumento nombrado tiene que ir así sí o sí. ICS igual a 6. Espero un ratito y tengo mi solución, esta expresión que yo tengo aquí. Nuevamente me voy a ir aquí de donde se sacó esa ecuación diferencial. Tenemos, por ejemplo, esto es justamente lo que tenemos allá, la solución de esta ecuación sujeta a esta condición inicial es, nos dice 2 por e a la menos 3t más 2t más 1. Luce un poco diferente a esto que tenemos acá. Vamos a simplificar para ver si podemos obtener una expresión un poco más simplificada de esto que tenemos acá. Vean, por ejemplo, aquí tenemos e a la 3t y aquí tenemos e a la menos 3t. Podemos deshacernos de eso.
con simplify podemos manipular eso. Vean, por ejemplo, en este caso ya nos da 2t más 1 más 2 por e a la menos 3t, que coincide justamente con esto que tenemos acá, la expresión que nos indica en esa parte. Y listo, esta sería una forma, o la forma en que nosotros podemos resolver un problema de valor inicial para una ecuación diferencial de primer orden, donde únicamente le pasamos una condición inicial. Expresión de la ecuación diferencial, condición inicial y listo. De manera bastante simple, si ustedes lo notan. Vamos ahora a resolver otro ejemplito, pero ahora una ecuación diferencial de segundo orden. En este caso ya necesitamos dos condiciones iniciales, las que tenemos aquí. Y de 0 igual a 1 y y' de 0 igual a 0. ¿Qué hacemos? Nuevamente lo mismo. En este caso vamos a asumir que ahora la variable independiente pues es x. Es decir, x es igual a símbolos x. Y y pues es la función y función y. Y comenzamos a formar la ecuación diferencial, es decir, y de x punto diff con respecto a x derivada de segundo orden más y punto diff, bueno, aquí realmente sería y de x, menos 6 por y de x. Listo, tenemos esa expresión, vean, derivada de segundo orden de y con respecto a x más la derivada de primer orden de y de x menos 6 por y de x. Y todo eso tiene que ser igual a 0. Con e formamos esa expresión, coma 0. Vean, listo. Ahora, esto lo guardamos en una expresión o una variable que le vamos a llamar ed. Y ahora vamos a definir las condiciones iniciales en este diccionario, en CI. Muy bien, ¿qué va a contener CI? Las dos condiciones iniciales. La primera es simple. Y de 0 igual a 1. Eso es lo que ponemos acá. Y de 0, puntos, 2 puntos, 1. Sin ningún problema. Siguiente condición inicial. Y' de 0 igual a 0. Ok. Esa es un poco más enredosa, por decirlo de alguna manera. No es tan evidente como esta que tenemos acá, pero tampoco es exageradamente compleja. ¿Qué tenemos que hacer primero para establecer esa condición inicial? Expresar la derivada justamente de esa función, es decir, y de x punto diff. Con esto estaríamos haciendo esta parte, es decir, expresar la y'. Y' recuerden que es pues la derivada de y justamente. ¿Con respecto a quién? Con respecto a x, obviamente. Lo podríamos expresar de esa manera. Ahora, obviamente en este caso podríamos pasarle, no sé, el 1 como el orden, pero realmente no tiene tanto sentido en ese caso. Lo podemos dejar de esa manera. Ahora, lo que tendríamos que hacer, una vez tenemos esa derivada, sería sustituir el valor de x, o el valor de la variable independiente, en todo caso, de manera general, por un 0. Es decir, por este valor, el valor de 0. ¿Cómo hacemos eso? Con una función o con un método que se llama subs. Lo colocamos de esta manera. Esto incluso lo podemos dejar sin la x. Al final de cuentas la y pues es una función que depende de x. Automáticamente interpretaría que obviamente aquí la derivada pues es con respecto a x. Ponemos entonces punto subs x, 0, 2 puntos y el valor correspondiente que sería 0. De esta manera. Ok. Vamos a aclarar un poquito qué es lo que hace esta expresión. Por ejemplo, vean, la expresión subs o el método subs lo único que hace es sustituir un determinado valor en una expresión de SymPy.
Por ejemplo, yo voy a formar la expresión aquí abajo, x cuadrada, por ejemplo. Vean, tengo x cuadrado. Lo voy a guardar en una variable que lo voy a llamar s. X cuadrada más x, por ejemplo, lo voy a decir. Yo podría sustituir en esta expresión el valor de x por otro valor. Por ejemplo, en este caso voy a hacer s.subs, sustitúyeme x por 0, por ejemplo. Y vean lo que pasa, lo que hace es justamente eso. X cuadrada más x, si yo lo sustituyo por 0, 0 al cuadrado más 0, pues es 0. Si yo lo sustituyera por 1, por ejemplo, sería 1 al cuadrado, que seguiría siendo 1, más 1, pues nos daría 2. Esa expresión que tenemos ahí. Es lo que estamos haciendo aquí. Justamente en la derivada de y de x estamos sustituyendo el valor de la variable independiente, o la variable independiente, mejor dicho, por 0. ¿Por qué por 0? Porque es el valor en el cual estamos evaluando, que es esto que tenemos acá. Muy bien. Ahora entonces lo único que nos faltaría, que nos restaría, sería mandar a llamar a desolve, ed, y de x, y las condiciones iniciales, y cs igual a ci. Y listo. Solución de la ecuación diferencial sujeta a esas condiciones iniciales. Nuevamente, por acá tengo el PDF donde se obtuvo ese ejemplito. Déjenme nada más ubicarlo. Es justamente este valor que tenemos, bueno, esta ecuación diferencial que tenemos acá, sujeta a estas condiciones iniciales, y el resultado, de acuerdo a lo que nos indica acá, sería este que tenemos acá. Y igual a 3 quintos por e a la 2x más 2 quintos por e a la menos 3x. Si volvemos a nuestro notebook, observamos que es justamente la expresión que tenemos acá. 3 quintos por e a la 2x, más 2 quintos por e a la menos 3x, que es justamente lo que tenemos ahí. Y de esa manera nosotros podríamos resolver una ecuación diferencial de segundo orden, por ejemplo, en este caso. Recuerden, únicamente pasándole las condiciones iniciales en la forma de un diccionario con esta estructura. Primera condición inicial, segunda condición inicial. Donde esta condición inicial, pues obviamente estamos tratando con la derivada de la función y en este caso. Si aquí en lugar de tener una y de x tuviéramos una y de t, aquí tendríamos que ponerle pues una y de t. Si sustituir esta x por una t, obviamente también en la expresión que estaríamos formando, y aquí sustituiríamos la t por un valor inicial, por 0 o por lo que fuera, dependiendo del caso. Obviamente en problemas de valor inicial usualmente siempre va a ser un valor de 0 aquí. Y este valor que tenemos después de los dos puntos, pues depende del valor que tengamos justamente aquí. Aquí en este caso es 0, aquí en este caso pues es 1, y es justamente lo que tenemos ahí. Muy bien. Y pues con eso cerraríamos este pequeño video tutorial. Yo espero que haya quedado un poco claro lo que corresponde a cómo resolvemos ecuaciones diferenciales y problemas de valor inicial, tanto de primer como de segundo orden. Saludos y nos vemos en el próximo video.